El día de hoy traemos una actualización de la propuesta de $200 extra para el seguro social. Recordemos esta propuesta por parte del senador demócrata Bernie Sanders, el cual ya ha sido reintroducida al Congreso y esta misma fue ampliada. Formalmente es la ley de expansión del seguro social en el Congreso. Esta vez está contando con mucho más apoyo por parte de sus colegas legisladores, los cuales impulsaron esta iniciativa. Pues sabemos que esta noticia es ya de bastante tiempo, viene desde el 13 de febrero. Pero tenemos nuevas actualizaciones sobre esto, qué es lo que está sucediendo en el Congreso ante los demócratas y los republicanos. Como informamos anteriormente, pues la ley de expansión del Seguro Social fue presentada por primera vez el 9 de junio por Bernie Sanders y el representante estadounidense Peter DeFazio. Según los términos del proyecto de ley, cualquiera que sea un beneficiario actual del Seguro Social o que cumpla 62 años en este año 2023 estaría recibiendo $200 adicionales en cada cheque mensual. Esto significa que los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener $2.400 adicionales al año en beneficios si el proyecto de ley obtiene esta aprobación. Algo que obviamente las personas mayores sin duda van a agradecer a medida que la inflación acaba con los aumentos anuales del costo de vida, también conocido como el COLA. Si bien la introducción inicial de esta nueva ley fue a mediados del 9 de junio, pues permaneció mucho tiempo inactiva. Sanders y una nueva coalición de partidarios, entre ellos incluidos los cosignatarios, la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Echaskowski y Val Hoyley, han renovado su interés en medio de los recortes propuestos al Seguro Social a medida que Estados Unidos estuvo enfrentando esta última crisis del tema del techo de la deuda. Pues en ese último borrador del proyecto de ley también proporciona un camino a seguir para el programa, el cual severamente ha sido desfinanciado, asegurando que las generaciones futuras podrían recibir beneficios hasta el año 2096, gravando a las personas mayores con ingresos en el país. Según el comunicado de prensa por parte de la oficina de Sanders, esto haría que todo, sin aumentar los impuestos ni un centavo, en más del 93% de los hogares estadounidenses que ganan $250,000 o menos. O sea, ustedes ya no pagarían casi nada de impuestos. Estamos hablando de un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para la jubilación. Y casi el 50% de los adultos mayores del país están intentando sobrevivir con un ingreso de menos de $25,000 al año. O sea, esto es algo prácticamente mísero. Pues el trabajo del gobierno no es recortar el seguro social. Más bien, su trabajo es ampliarlo, mejorarlo, para que todas las personas mayores en los Estados Unidos puedan jubilarse con la dignidad que realmente merecen. Y que todas las personas con discapacidades puedan hasta vivir con la seguridad que ellos necesitan. La legislación que se está presentando prácticamente ampliaría todos los beneficios del Seguro Social. Estaría aumentando alrededor de $2.400 al año, o bueno, también sería considerado $200 extras al mes. Y junto también a esto va a extender la solvencia del Seguro Social durante los próximos 75 años. Pues estaría garantizando que las personas más ricas de la sociedad paguen realmente la parte justa en el sistema de impuestos. Pues por ejemplo, en este momento, un CEO de Wall Street que por lo menos gana $30 millones paga la misma cantidad al Seguro Social que alguien que gana unos $160,000 al año. Pues este proyecto de ley va a poner fin a ese absurdo prácticamente movimiento, el cual permite proteger el seguro social para las generaciones venideras, mientras saca a millones de personas mayores de la pobreza. El senador Warren también agregó que mientras los republicanos de la Cámara de Representantes están intentando usar la crisis que se vive en los Estados Unidos para recortar el seguro social, el cual los estadounidenses lo han ganado, pues ellos
afirman que están trabajando junto con el senador Sanders para poder expandir el seguro social y extender la solvencia, haciendo que los ricos paguen la verdadera parte que les toca. Pues muy bien, los líderes republicanos afirman que no han estado interesados en recortar el seguro social ni tampoco el programa del Medicare. Y es que por su parte, líderes republicanos afirman que no están interesados en los recortes al seguro social o al Medicare. Tenemos al líder de la minoría del Senado, que es Mitch McConnell, el cual hizo comentarios sobre este tema, el cual afirma que sigue surgiendo, ya que el presidente estaba hablando de eso recordemos, en el Día del Estado de la Unión. En sí, no existe una agenda por parte de los republicanos del Senado para poder revisar el Medicare o el Seguro Social periódicamente. Y es que este sentimiento también fue compartido por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, el cual afirmó que los recortes al Seguro Social y el Medicare deberían estar completamente fuera de la mesa de negociaciones. Recordemos que McCarthy reiteró el apoyo de su partido a estos programas de derecho. Pues bueno, el Seguro Social está enfrentando realmente muchas crisis, y una de ellas es la gran pregunta: ¿será que un poco más de una década el programa del Seguro Social seguirá siendo insolvente? Y es que más allá de la charla sobre la crisis del techo de la deuda, del proyecto de ley de la expansión del Seguro Social, es oportuno por un par de razones. Primero que nada, sigue a un anuncio de la Administración del Seguro Social del año 2022 en el cual los estadounidenses estarían dejando de recibir sus beneficios completos del Seguro Social en aproximadamente 13 años sin ningún tipo de acción para poder reforzar el programa. Pues también llega durante un periodo en el cual estamos viviendo una inflación históricamente alta, la cual tiene un impacto particularmente grande en el sector de las personas mayores, las cuales son las que viven con ingresos fijos y muchos de los cuales dependen únicamente de los pagos del Seguro Social. Según el comunicado de prensa por parte de la oficina del senador Sanders, afirma que casi el 40% de las personas mayores dependen del Seguro Social para la mayoría de sus ingresos. 1 de cada 7 depende de él para obtener más del 90% de sus ingresos total. Y casi la mitad de los estadounidenses de 55 años o más no tienen ningún ahorro para la jubilación. El nuevo proyecto de ley pues tiene como objetivo aliviar la tensión financiera al aumentar el cheque mensual de cada beneficiario. El cheque mensual promedio del Seguro Social era de aproximadamente $1,658 en diciembre del año 2022. Lo cual significa que un aumento de $200 representa un aumento del 12%, sin contar que en este año 2023 el pago promedio es de $2.800. Estamos hablando de un pago arriba de los $2.000 como promedio estándar. Además, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Schakowsky y Hoyle, los congresistas adicionales que apoyan la ley de expansión del Seguro Social, incluyen también a otros miembros claves del Partido Demócrata, como ser los senadores Kirsten Gillibrand, Cory Booker, así como también los representantes Alexandria Ocasio, Jamie Raskin, Rashida Tlaib. Estamos hablando de que más de 50 organizaciones también han respaldado este proyecto de ley para que salga este año 2023. Y pues bueno, también estaremos hablando un poco sobre una última advertencia que salió el día de hoy por parte del IRS, y es cómo es la nueva estafa con impuestos que tiene el IRS en Estados Unidos en alerta prácticamente. Y es que el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos alertó nuevamente sobre una estafa la cual podría hacer que los contribuyentes sean víctimas de robo de identidad. Por lo tanto, publicaron una serie de recomendaciones para que las personas tomen previsiones y eviten caer en la trampa de los delincuentes cibernéticos, los cuales están enviando cartas falsas mediante correo postal donde se les hace creer a las personas que pueden obtener una devolución de impuestos cuando en realidad no es así.
La carta que viene en un sobre de cartón incluye un número telefónico para que los contribuyentes se comuniquen para entregar datos personales, fotografías de documentos oficiales, etcétera, etcétera. Entre la información que se les solicita está también el número de celular, una ruta bancaria, el número de seguro social y el tipo de cuenta que tienen. Los contribuyentes y profesionales de impuestos deben estar muy alertas a las comunicaciones falsas que se hacen para pasarse por organizaciones legítimas en la comunidad tributaria y financiera, incluyendo el IRS y los estados. El Servicio de Impuestos está advirtiendo que ese procedimiento y la vía de contacto no corresponden a sus medios oficiales, por lo cual exhorta a los ciudadanos a evitar entregar cualquier tipo de información personal. Este es el intento más reciente de los ladrones de identidades que se hacen pasar por el IRS con la esperanza de engañar a las personas para que éstas proporcionen información personal muy valiosa y de este modo robarles su identidad y su dinero, y obviamente incluidos los reembolsos de sus impuestos. Por otra parte, pues el IRS también recordó a los contribuyentes que las comunicaciones oficiales con motivo de las declaraciones de impuestos solo se realizan a través de correo, obviamente entregado por el mismo Servicio Postal de los Estados Unidos, y que nunca por email, mensaje de texto, redes sociales, etc. Por lo cual las personas deben evitar hacer clic en supuestos avisos en plataformas digitales, muchos de los errores que muchos cometen. Pues, ¿cómo podemos identificar una carta falsa de una devolución de impuestos? Bueno, entre las señales de advertencia para poder identificar una carta falsa, se encuentran los pedidos extremadamente detallados, como ser una imagen clara de su licencia de conducir, que muestre los 4 ángulos, tomado en algún lugar con una buena iluminación. Bueno, el IRS explica que con este documento digital, los ladrones de identidad pueden intentar obtener un reembolso de impuestos y otra información financiera confidencial. Además de esto, la redacción imprecisa, con signos de puntuación extraños, pues el documento engañoso también tiene datos muy inexactos sobre los plazos para la presentación de declaraciones de impuestos. Por ejemplo, refiere que la fecha límite para poder presentar los reembolsos de impuestos es el 17 de octubre, cuando la fecha real es el 16 de octubre. En caso de recibir una carta falsa o cualquier tipo de estafas a nombre del IRS, la dependencia del gobierno pide la ayuda de los ciudadanos para reportar cada caso. Las personas nunca deben responder a lo que es considerado el phishing o el smishing, que son relacionados con los impuestos, ni hacer clic a los enlaces. Recuerden que las estafas se pueden denunciar también por correo electrónico al correo que dejaremos en pantalla. El informe debe incluir el identificador de llamadas, correo electrónico o número de teléfono. Tiene que incluir la fecha, la hora, la zona horaria y el número que recibió ese dicho mensaje. Y pueden que muchos se pregunten que por qué es que están saliendo nuevas estafas en este momento cuando prácticamente las declaraciones de impuestos ya pasaron. Bueno, es que recordemos que el IRS anunció que se acerca la fecha límite para que por lo menos 1.5 mil millones de dólares en reembolsos de impuestos pueden ser cobrados. Los contribuyentes tienen menos de 2 semanas para reclamar los reembolsos de impuestos para el año calendario 2019 o correrán el riesgo de perder su reembolso, pues el IRS afirmó advirtiendo que se está acabando el tiempo antes de que el Tesoro de los Estados Unidos tenga que asumir el control total de todo este dinero, que son millones de dólares en impuestos pagados en exceso. En un anuncio el día viernes pasado, la Agencia Federal de Impuestos afirmó que había casi 1.5 millones de ciudadanos estadounidenses en todo el país a los cuales se les debían reembolsos de impuestos y que ellos aún no los habrían reclamado. Exactamente, tienen hasta el 17 de julio para poder presentar la documentación necesaria
Estamos hablando de una semana a partir del lunes. Y es que la fecha límite para el año fiscal 2019 se retrasó en aquel tiempo debido a la pandemia del coronavirus. El último año completo antes de que se declarara una emergencia sanitaria nacional. Se está acabando el tiempo para las personas a las cuales se les debía un reembolso de impuestos en el año 2019. El IRS continúa anunciando todos los días a las personas que pueden haber pasado por alto su presentación durante la época de la pandemia y que actúen rápidamente antes de perder su última oportunidad de reclamar este reembolso potencialmente sustancial. El IRS afirmó que muchos trabajadores de bajos y medianos ingresos podrían ser elegibles para este reembolso de hasta $6.557, mientras que el promedio de todos los que aún no habían reclamado era de alrededor de $893. El número esperado de reclamantes por estado parece consistente, como una proporción de la población total, con el mayor número en el estado de California, que son unas 144.700 personas, adeudando un total combinado entre todos ellos de $142 millones. El otro estado es el de Texas, con 135.000 reclamantes anticipados, adeudando un total combinado de $142 millones también. El estado con la mediana de reembolsos potencialmente más alta fue New Hampshire, con 6.900 posibles reclamantes, los cuales se espera que reciban un reembolso promedio de $974, seguido por promedios de $966 para el estado de Massachusetts y $959 para West Virginia. Los contribuyentes generalmente tienen 3 años para poder presentar y reclamar su devolución de impuestos, antes de que esos fondos no reclamados pasen a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, para el año 2019 ese plazo se tuvo que ampliar debido a la pandemia, pues el 10 de abril el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró oficialmente terminada la emergencia por el COVID, lo cual significa que muchas funciones gubernamentales tuvieron que volver a la normalidad, como ser la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles. Aquellos que no han presentado un reclamo de reembolsos pueden tener que ocupar ciertos documentos de impuestos, documentos personales obviamente, los cuales datan del año 2019 como parte de su presentación. Los contribuyentes pueden solicitar copias de los documentos fiscales a los empleadores y otras fuentes, como ser los proveedores de servicios de préstamos. También se informó que algunos de esos documentos pueden haber sido proporcionados electrónicamente y que todavía están disponibles a pedido. Para aquellos que no pueden obtener los documentos necesarios de su empleador, pues el IRS ofrece un servicio gratuito de transcripción de impuestos en línea, el cual dice que es con mucho la opción más rápida y más fácil para cualquier persona. Sin embargo, el IRS advirtió que aquellos que buscan un reembolso de sus impuestos del año 2019 pueden tener sus cheques de reembolso retenidos si es que aún no lo han hecho lo mismo para el año 2020 y para el año 2021 también.